Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues en esta ocasión voy a hacer un vídeo de esos valores que no pude meter en el análisis del fin de semana, ya que ya tenía el vídeo prácticamente completo cuando, bueno, pues vi esos nuevos valores que habíais puesto. Así que, bueno, pues en esta ocasión aquí los traigo y, bueno, esos valores son línea directa, Nextil, Robi y RWE del DAX. Y bueno, vamos a empezar por línea directa. Línea directa que, bueno, pues tras tocar esa zona de los 1.05, perforando esa media de 200 sesiones, pero rebotando enseguida, como vemos en la sesión del 4 de marzo, donde perforó esa media de 200 sesiones en intradía, pero bueno, recuperó con mucha fortaleza. Desde esos niveles ha tenido ese impulso que la ha llevado prácticamente de nuevo pues a esa zona del 1.25. Bueno, esa zona del 1.25 está cerca de lo que era la resistencia que dejó en julio de 2022, que sería esa zona del 1.21.7, es decir, prácticamente 1.22, y bueno, pues está en esos entornos. Sigue intentando superar toda esa zona de resistencias. En esa ocasión consiguió superar esa zona del 1.22 aproximadamente, llegando a esa zona de los entornos del 1.26, y desde ahí es donde empezó esa corrección que la lleva a perforar esa media 200, como ya he comentado. Y desde ahí, bueno, pues el rebote que ha llegado a esa zona del 1.25. Bueno, en esta ocasión, tras este rebote, recuperar toda la zona de Fibonacci, de toda esta caída, que bueno, aquí ya no la tengo marcada, pero bueno, superó todo ese 61,8% que es el último nivel de corrección de Fibonacci, y no llegar a esta zona de resistencia del techo de esos entornos del 1.26, bueno, pues marca cierta debilidad. En esas ocasiones, una vez superado ese 61,8%, bueno, pues los valores ya deben ir a buscar esa zona de la resistencia. En este caso, bueno, pues se ha quedado cerquita y no ha sido capaz de conseguir superarla. En esa cercanía, como vemos, el directional move pues prácticamente contraído, y desde ahí pues se ha girado con bastante fortaleza. ¿Dónde ha llegado ahora mismo? Bueno, pues ha llegado a tapar ese gap que dejó en torno a esa zona del 1.15, que coincide con el 50% de corrección del impulso alcista del 1.05 aproximadamente a esa zona del 1.24 aproximadamente. Ha llegado a esa zona y ha tocado prácticamente la media de 100 sesiones, que está en torno al 1.36. Entonces, de momento se ha quedado entre esos niveles, entre la media de 50, el soporte, bueno, la zona del 50% de corrección de ese impulso último alcista, y la media de 100 sesiones. De momento se ha quedado en esa zona, incluyendo el gap. Un poquito más para abajo tiene ese 61,8% que coincide con el soporte de más corto plazo, que está en torno a esa zona del 1.13. Y un poquito más abajo estaría esa zona del 1.09, que sería esa media de 200 sesiones, que, bueno, pues como ya he comentado muchas veces, para mí importante no perder. De momento se ha girado el valor con bastante fortaleza desde esos entornos del 1.25, y bueno, pues de momento ha parado en esa zona. Esa zona es, bueno, pues sería zona importante, ya que coincide con varias zonas de soporte, coincide con ese gap, los gap alcistas. Bueno, ya he comentado que a mí no me gustan un pelo, pero al final no dejan de ser zonas de soporte cuando llegan allí los valores, es decir, que cierran el gap y de ahí rebotan. Si cierran el gap y no rebotan, en esta ocasión lo ha cerrado y ha conseguido cerrar por encima del mismo gap, bueno, pues si no rebotan desde esos niveles, pues muestran fortaleza. En este caso, de momento, ha conseguido rebotar, aunque sea ligeramente, desde una vez tapado ese gap, ha cerrado por encima, y también coincide con el soporte que ya he comentado, esa cercanía al 1.13, la media de 100 sesiones y ese 61,8%. Es decir, que toda esta zona del 1.15 y el 1.13 pues es zona de soporte importante. Para mí perderla, bueno, pues mostraría bastante más debilidad de la que parece, viendo el impulso que ha creado tan fuerte desde esa zona del 1.05 a esa zona del 1.24 aproximadamente. Entonces, en caso de perder ese nivel, ya se iría de nuevo a tantear esa media de 200 sesiones. Los indicadores, bueno, pues como vemos, tenemos al estocástico cayendo ya por debajo de esa línea de 80, es decir, ya marca cierta debilidad en la tendencia alcista.
tenemos al directional move abriéndose con fortaleza tras esa contracción, tenemos al vigía ya cortando la baja y muy cerca de la línea cero, y tenemos al Concord que también, bueno, pues como vemos está girando a la baja. Entonces, bueno, pues por ahora lo dicho, soporte importante 1.15, 1.13, zona importantísima que para mí no debería perder, ya que, bueno, pues esta zona en el corto plazo sería muy importante. Y ahora voy a pasar un segundo al gráfico semanal para ver que en esa zona de los entornos del 1.12 está la media de 200 sesiones. Es decir que, bueno, pues importante ese soporte. Como vemos en el gráfico semanal, tenemos la media de 100 y de 50 sesiones entre la zona del 1.08 y 1.06. Es decir que si no venimos ahora al gráfico diario, tenemos que ese 1.06 es ese mínimo que marcó aproximadamente en esa vela desde donde arrancó este último impulso alcista. Y el 1.08 aproximadamente, bueno, pues la media de 200 sesiones en gráfico diario está en 1.09, es decir que, bueno, pues otra zona importantísima de soporte. Pero para mí no debería de llegar a esta zona 1.056, que es ese mínimo, ya que, bueno, pues perdería esa secuencia de mínimos crecientes. Es decir que para mí, bueno, pues esa corrección no debería de ir más allá, bueno, pues aproximadamente de esa media de 200 sesiones, porque si no perdería, bueno, pues ese impulso que lleva con esos fuertes rebotes y la posibilidad de perforar esa zona de techo que está rondando esa zona del 1.26, 1.25 aproximadamente. Nextil, bueno, pues Nextil está en esta sesión, en la sesión de hoy, y bueno, pues ha conseguido superar esa resistencia de más corto plazo que está en torno a esa zona del 0.37, ha conseguido cerrar en 0.37.1. Pero bueno, para mí, desde que vimos esta llegada en enero de 2025, el 9 de enero, ese toque a esa zona del 0.413, el valor no ha parado de hacer máximos y mínimos decrecientes. Como vemos aquí, pues el siguiente máximo lo marcó en 0.39, después tuvo esta zona de los 0.357 aproximadamente. Después se fue a esa zona de 0.39, desde esos niveles ya bajó a esa zona de 0.335 y desde estos niveles, bueno, pues está intentando, de hecho ha superado hoy esa zona del 0.37, también superando esa zona del 61,8% de corrección de todo ese impulso de la zona del 0.39 a esa zona del 0.335. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si el valor ahora mismo debería ir ya a buscar esa zona de 0.39, no llegar a esa zona de 0.39. En torno a esa zona del 0.38 tiene esta zona donde, bueno, pues se juntan algunas zonas de resistencia, aunque la consiguió perforar llegando al 0.39, pero bueno, esa zona de los 0.38 aproximadamente es una zona con la que chocó en varias ocasiones, 0.38, 0.38.3, como vemos aquí, bueno, pues finales de enero, mediados de febrero y a principios de marzo. Pues como vemos aquí ha chocado en torno a esa zona de 0.38, 0.38.3. El valor sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. En caso de superar esa zona del 0.39, superaría y rompería esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Eso es lo que tiene que hacer el valor, esa es la zona importante, superar el máximo previo. En esta ocasión 0.39, si vemos que llega a esa zona del 0.38, 0.38.3 aproximadamente y desde ahí se vuelve a girar a la baja, pues posiblemente arrancará de nuevo otro tramo bajista. Es decir que importantísimo en este impulso, una vez superado esa zona del 0.37, que es la resistencia de más corto plazo más el 61,8% de corrección de todo el tramo bajista de más corto plazo, lo importante es ya superar esa zona de 0.39, es decir, romper ese máximo decreciente que lleva el valor marcando desde principios de 2025. En cuanto a los indicadores, bueno, pues como vemos, está el directional move, parece que se empieza a contraer, tenemos al estocástico a punto de entrar en esa zona de 80, entrar por encima, bueno, pues es buena señal, ya lo he comentado muchas veces, para mí entrar por esa zona, por encima de esa zona de 80, bueno, pues es una señal de fortaleza, de tendencia, al igual que entrar por debajo de la zona de 20 es también
una señal de fortaleza. La tendencia en este caso bajista, entrar por encima de la zona de 80 en el estocástico es alcista, es presión alcista, y tenemos al vigía también, bueno, que vemos que corta al alza, y al Concord que también se empieza a abrir al alza, pero falta el volumen que no ha sido especialmente alto en la sesión de hoy. Entonces, bueno, importante superar ese 0.39 una vez superado la zona de 0.37. Bueno, Robbie está ahí en esa zona. Ahora vamos a pasar al gráfico semanal, que es donde está lo interesante del valor. Pero en el gráfico diario, bueno, pues parece que está en esa especie de canal bajista. No tiene mucha pendiente, pero bueno, al final no deja de ser ese goteo a la baja, ¿no? Que va haciendo el valor siguiendo, marcando esa zona de máximos y mínimos decrecientes, como vemos. Entonces, bueno, pues la última zona ha sido esos entornos de la media de 50 sesiones, y bueno, la media de 50 sesiones es la que está presionando, bueno, pues a la baja en esta ocasión, en esa primera zona de resistencia. Entonces, bueno, ahora mismo estaría en esos entornos de los 55.46, en esa zona de máximos la dejó en torno a los 55.40, así que bueno, pues esa es la zona que debería de romper en el más corto plazo. Pero quiero ir al gráfico semanal, que quiero mostrar esto. Bueno, en la anterior vez que empezó una corrección importante en el valor, que fue, bueno, pues en 2022, que bajó desde la zona de los 71,6 a la zona de los 34,12, en ese último tramo bajista que tuvo el valor, que fue la pérdida de la media de 200 sesiones, una vez perdida esa media de 200 sesiones, cayó un 17%, donde formó este suelo. Bueno, en esa ocasión teníamos al estocástico, como vemos, por debajo de esa línea de 20, y al directional move, como vemos aquí, en esa zona rosa, que es zona de extremos. ¿Qué ocurre? Pues mientras que estaba en esa zona de extremos, el valor seguía corrigiendo, al igual que mientras que estaba el estocástico por debajo de esa línea de 20, la presión bajista seguía en el valor. ¿Cuándo consiguió superar esa zona? Bueno, pues cuando empezó a romper a la baja esta zona rosa del directional move, es decir, esta zona de extremos, y coincidió además con la salida del estocástico de la zona de 20. Una vez que ocurrió eso, el valor empezó esa zona de rebote. En una primera instancia intentó superar esa media de 200, cosa que no logró, volvió a corregir, esta vez no llegó ya a esa zona de mínimos del 34,12, y desde ahí ya volvió a arrancar, y ya sí consiguió perforar, bueno, pues estas zonas de las medias exponenciales y arrancar ese tramo alcista que la llevó a esa zona de los 95 euros. Bien, eso fue lo que ocurrió cuando perforó esa media de 200 sesiones en 2022. Ahora vamos a la actual. Esto es lo que ha ocurrido actualmente. Perforación de la media de 200 sesiones. Si tenemos en cuenta que en aquella ocasión, una vez perforado, tuvo una caída del 17%, en esta ocasión, si perfora esa media de 200 sesiones, la caída aproximadamente hasta esta zona de soporte, que estaría en torno a la zona del 46,80, que es el mínimo que dejó en noviembre de 2023, habría un 15% de caída. No desde la cotización actual, sino desde la media de 200 sesiones. Entonces, no tiene por qué caer ahí, simplemente es un dato. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Pues lo que tenemos que ver es precisamente lo mismo, porque tenemos la misma situación. Tenemos al directional move moviéndose en esa zona de extremos, y como vemos en esta zona rosa, tenemos al estocástico exactamente la misma situación, en esta zona de por debajo de la línea de 20. Entonces, ¿qué tenemos que ver para ver que el valor pueda despertar? Bueno, pues tenemos que ver que el directional move empieza a salir de esa línea de 20, que el estocástico, perdón, de esa línea rosada, que el estocástico empieza a salir de esa línea de 20, recuerdo que esto es el gráfico semanal, y ya coincide con el vigía que rompa esa primera media al alza. Eso es la primera señal de un posible suelo en el valor. Como vemos, el estocástico, bueno, sigue por esta línea por debajo de la línea de 20. Tenemos al directional move que se acerca a esa parte baja, es decir, que parece que pueda salir por debajo ya. Y tenemos al vigía que también se gira y muy cerquita de esa media exponencial. Tenemos al Concord en esta zona, que si nos fijamos también estaba en 2022, aquí la tenemos,
aquí la tenemos otra vez. Es decir que, ¿puede estar haciendo un suelo el valor? Pues perfectamente puede estar haciendo un suelo el valor, en torno a esta zona de los 50 euros. 50, ahora mismo ha marcado esta semana 50-70, en torno a estos, bueno, debe confirmarla. He comentado ya, bueno, pues toda esta secuencia que repitió en 2022 y que ahora parece que exactamente se repite la misma secuencia. Entonces, ver caer al directional move por debajo de esta zona de zona de extremos rosada es una señal muy buena de cara a un suelo en la cotización. Si además acompaña la salida del estocástico de la zona de 20, frena la presión bajista en el valor. Además, si corta el vigía al alza, es una señal alcista. Y además tenemos esa contracción que, bueno, pues ya he comentado muchas veces que cuando tenemos esas zonas verdes por debajo de la línea cero, suelen funcionar como son las zonas de soporte. Entonces, interesante. ¿Qué debe superar? Bueno, pues ya lo he comentado en el gráfico diario. La primera zona que debe superar el valor sería esa zona de los 55-40. Yo estaría más atento a esto, a lo que ya he comentado, que a esa superación de ese máximo, ya que confirmar que hace exactamente lo mismo, es decir, caída por debajo de esa zona rosa de extremos, subida por encima de la zona 20, corte al alza del vigía, eso sería una señal clarísima de suelo en el valor, al igual que lo fue en 2022. Entonces, bueno, pues vamos a ir vigilando este valor. Se pone interesante. La verdad es que se pone interesante, muy interesante. En caso de ver que llega a estas zonas de soporte, es una zona más interesante si cabe, porque coincidiría además de esa posible salida de toda esta zona al alza con una zona de resistencia importante. Así que, bueno, no quiere decir que va a llegar, pero bueno, ahí está la posibilidad. Al final, ahora mismo está en una zona que no tiene ningún soporte claro, así que podría tener ese impulso hasta esa zona de los 46-80 aproximadamente y desde ahí iniciar el rebote o desde aquí mismo salir al alza. Importante ir vigilando esta zona, así que este valor creo que me lo voy a apuntar para ir vigilándole porque se puede poner muy interesante. RWE, bueno, pues esta acaba de superar hace bien poco las medias exponenciales. Concretamente, el 11 de marzo consiguió superar esas medias exponenciales. De ahí ha ido, como vemos, bueno, pues hasta esa zona de resistencia de los 34 euros, donde ha chocado en la sesión de hoy. Superar esa zona de resistencia, pues ya iría a buscar esa zona del 34.84. Tiene aquí, en esta zona, un gap bajista todavía abierto en torno a, bueno, pues esa zona de los 34.10. Es decir, que esa zona del 34.10 debe superarla con fuerza. Superado ese nivel, bueno, pues ya iría a buscar esa zona del 34.84. Pero el objetivo sería ir a buscar esa zona de los 36, 35, 35, 90. Esa zona es la importante que debe superar el valor. Esta zona fue esos máximos que hizo antes de tener esa corrección que la llevó a esos niveles en torno a los 27,60. Así que esos son los niveles por abajo, soporte clarísimo. Para mí sería esa horquilla entre el 31,50 y los 30 o 70 aproximadamente. Soporte de corto plazo más todas las medias exponenciales. Es decir, para mí esta zona sería la zona importantísima de soporte. Repito, 31,50, 30, 70 aproximadamente. En cuanto a los indicadores, tenemos al Directional Move ahí muy contraído. Importante ver superar esta resistencia con muchísima claridad porque de lo contrario podría marcar un techo. Entonces, superar esa zona es importantísimo. 34.03, 34.10, que es donde está ese gap que todavía mantiene abierto bajista. Si hace eso, a la vez que hace eso, romperá definitivamente ese directional move al alza, la media bajista también entrará de lleno ya en el estocástico por encima de la zona de 80, buenísima señal de cara a esa fortaleza de la tendencia, y tenemos al vigía, bueno, pues alcista y también al Concord alcista, es decir que, bueno, pues
lo está haciendo bien. Importante esa zona de soporte, como ya he comentado, y por arriba, una vez superada para mí esa zona de los 34.10, 34.03, el nivel importante a superar sería esa zona del 36.35, 35.90. Bueno, estos son todos esos valores que me pedisteis y no pude meter en ese análisis de fin de semana. Pediros perdón por ello, pero bueno, no pude hacerlo. Esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.